Bien, hermanos, damos gracias a Dios y les damos la bienvenida a los que ya están presentes, porque hoy vamos a continuar con el estudio que lo tenemos todavía a medio andar, que es el tema de la iglesia, la plenitud de Cristo. Y hoy vamos a continuar con el tema, los objetivos de la iglesia. Y vamos en la parte D que dice, para ser el único redil de las ovejas de Dios. Así que le damos gracias a los que hagan el esfuerzo de vernos por internet y a los que van a estar con nosotros aquí presentes. Esperamos que saquemos la bendición, que agarremos la bendición que Dios nos quiere dar a través del conocimiento de su palabra. Amén. Vamos a leer la escritura en el capítulo 10 de San Juan. Vamos a leer el verso 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este estudio. Señor amado, en esta hora queremos darle las gracias por concedernos el privilegio de continuar estudiando este libro aquí en el hogar de los hermanos Hernández. Te damos las gracias también por los hermanos que ya están presentes y te pedimos que animes a los que no han llegado para que aligeren sus pasos para estar con nosotros. También queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu presencia nos acompañe, que nos des tu bendición, que nos des la dirección de tu espíritu y que podamos tener un buen discernimiento para interpretar correctamente este estudio. Ayúdale a todos los presentes para que puedan dedicar este momento exclusivo al estudio de tu palabra santa. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Amén. Pueden sentar. Como dijimos, estamos estudiando el tema de los propósitos de la iglesia. Ya estudiamos el tema de evangelizar al mundo. Ya vimos la otra parte que dice para conocer y declarar los propósitos de Dios. Y ya estudiamos la parte que dice preservando la única fe y doctrina. Hoy vamos a continuar con la parte que dice para ser el único redil de las ovejas de Dios. Arriba hay un parrafito que es como la introducción que dice el propósito de la iglesia en estos últimos días ha sido escudriñar y poner en operación cada práctica y doctrina para restaurar la iglesia a su propósito original. Cuando hablamos de restaurar la iglesia, hacemos referencia a esa parte porque la iglesia primitiva, o la primera iglesia, la que estaba compuesta por los apóstoles, cayó en lo que se conoce como la apostasía. Como quien dice, Dios había profetizado que la iglesia iba a ser abandonada de su parte, que la iglesia no se mantenía en guardia con relación a las enseñanzas y doctrinas de la iglesia. Con el pasar del tiempo, después que Cristo se fue, la iglesia tuvo un gran desarrollo en el Medio Oriente cuando la iglesia salió a predicar por todas partes.
pero con el pasar del tiempo se introdujeron falsos maestros al interior de la iglesia y la condujeron a caer, a cumplir la profecía de caer en la apostasía. No vamos a hablar de ese tema hoy, pero les estoy dando como una introducción. Y después que ella cayó en la apostasía, el resultado de la apostasía fue la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ella pues, surgió como un acuerdo de unir la Iglesia con el Estado, ¿verdad? Y fue Constantino el Grande el que metió sus manos para que todo eso saliera así. Ahora bien, pasaron muchos años que la Iglesia no dio su voz. La Iglesia cayó en el año 325 después de Cristo y se levantó del oscurantismo el 13 de junio de 1903. ¿Verdad? Entonces, por eso es que aquí dice, entiendo por qué dice esta parte, que dice, el propósito de la Iglesia en estos últimos días ha sido escudriñar y poner en operación cada práctica y doctrina para restaurar la Iglesia a su propósito original. Quiere decir que la Iglesia, no es que la Iglesia esté perdida y que haya necesidad de restaurarla, sino que la gente de hoy, la gente nueva de hoy, no conoce a fondo todas las cosas. Entonces el proceso que la Iglesia tiene ahorita es de enseñar a los miembros para que los miembros puedan conocer todas las verdades bíblicas y las puedan obedecer y defenderlas a la vez por los falsos maestros. Porque la Iglesia es como algo que el enemigo siempre ha querido destruirla. Pero Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la Iglesia. Amén. Y como podemos ver, no prevalecieron porque el año 1903 la Iglesia fue restaurada de la apostasía. Entonces hoy vamos a ver la parte que dice para ser el único redil de las ovejas de Dios. Pastor, perdón, y estuvo sin operar 1578 años. ¿verdad? Correcto. Después del año 325 que la Iglesia cayó, ya no volvió a operar. Entró en un letargo, como quien dice, se durmió en la edad oscura. El mundo fue lleno de falsas enseñanzas. Y la Iglesia se vino a levantar hasta que nuevamente se cumplió la profecía de Isaías que dice, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y será vista su gloria y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Cuando cumplió la profecía, la Iglesia surgió de la apostasía. Perdón, Isaías, ¿qué es? 61 al 3. 61 en el... Ok. Gracias. Iniciamos entonces, dice, para ser el único redil de las ovejas de Dios. El estar en Cristo es ser salvo. ¿Entienden eso? Ujú. El estar en Cristo es ser salvo, lo cual quiere decir que en la iglesia no es uno salvo. En Cristo. Uno es salvo en el reino. Entonces, si ustedes son observadores, van a ver que el reino se comenzó a predicar antes que la iglesia. Así es. Y yo les pregunto a ustedes, tal vez si tienen una idea, ¿quién comenzó a predicar el reino? Juan. ¿Quién dijo? Los reformadores. No. No. No, los... Juan. ¿Quién dijo Juan? O yo. Oscar. Juan. Ah. Correcto. Ujú. Juan comenzó a predicar. Si ustedes no me creen, lean lo que dice Mateo 3:1 y 2. Y la hermana, usted léame Lucas 16:16. Pero Juan el Bautista, hermano. Mateo 3:1. 3, 1 y 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está. El que inició la predicación del reino fue Juan el Bautista. Ahora lee el otro.
la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Entonces, ¿por qué yo estoy trayendo estas citas a memoria? Las estoy trayendo porque uno no es salvo en la iglesia. La iglesia no tiene el poder para salvar. El único que tiene el poder para salvar es Dios. Amén. Y Él es el que tiene el poder en el reino invisible y espiritual de Dios. Entonces, en el reino uno es salvo y allí inicia su relación con Dios, pero todavía no en la iglesia. Les digo eso porque muchos no entienden, muchos piensan que cuando uno nace de nuevo entra a la iglesia. No, la Biblia no dice que no entra a la iglesia, le dice que el que no naciera otra vez no puede entrar al reino de Dios, no dice la iglesia de Dios. Pero lo que recibe, lo recibe por medio de la iglesia, por medio del Espíritu, ¿verdad? Lo recibe. No. Todas las experiencias del Espíritu se dan en el reino. Ajá. Pero la iglesia es el redil del reino. O sea, todos los que son salvos En el redil. deben venir al redil. El Ajá. problema es que como cuando surgió la reforma protestante que mencionó el varón, ellos introdujeron una cláusula que les hizo más mal que bien, que se llamó que iban a interpretar la Biblia de acuerdo a como les dictara su conciencia. Y al introducir eso, cada quien se consideró con libertad de interpretar la Biblia como ellos pensaban, A su manera. y de esa manera se multiplicaron las denominaciones religiosas independientes. Y ellos que no creen en una iglesia porque ellos no quieren estar sujetos a un gobierno. La iglesia es el gobierno de Dios. Entonces, cuando cada quien tiene su iglesia, él le pone su doctrina, le pone su nombre y le pone su propio gobierno. Y no se sujeta al gobierno de la Biblia. Como me pega. Entonces, por eso es que no es fácil combatir el denominacionalismo religioso, porque muchos se han dado cuenta que el evangelio también es un negocio. Y buen negocio. Genera. Y es un buen negocio. Genera. Muchos hombres se han hecho multimillonarios predicando Hasta el evangelio. aviones privados y de todo. Hay hombres que tienen 1.000 millones en su cuenta por predicar el evangelio. ¿Verdad? Pero esas cosas no es fácil entenderlas hasta que uno no le abran los ojos del entendimiento con las enseñanzas. Es cierto. Vamos a la lección. Dice, el estar en Cristo es ser salvo. Como notamos previamente, el evangelismo es la comisión de la iglesia. O sea, la iglesia fue comisionada para ir a predicar a Cristo como el único y suficiente Salvador y para adoctrinar a todos los que creyeran en Cristo. Acuérdense de la Biblia, cuando le dieron la gran comisión, Cristo dijo, ir Y doctrinar. a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos En nombre del Padre. y doctrinándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y doctrinándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el trabajo de la iglesia es primero evangelizar y después doctrinar y enseñar. No se puede doctrinar y enseñar a alguien que todavía no se ha rendido a Cristo, ¿va? Porque no va a obedecer. Sin embargo, nosotros no podemos estar todo el tiempo predicando solo evangelismo. Tenemos que enseñar la palabra de Dios y en la medida que el Espíritu vaya influyendo en las personas que escuchan la enseñanza, ellos van a ser conmovidos por el Espíritu Santo para que ellos procedan al arrepentimiento y a la confesión de pecado. Sigue diciendo. Pero este mismo Cristo ha provisto un redil para la protección y dirección de los cristianos. Él dijo, también tengo otras ovejas
hablando, también tengo otras ovejas, gentiles y santos del reino, que no son de este redil. Aquellos también, dice, me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Al decir él que tiene otras ovejas que no son parte de la iglesia para ese tiempo, pero que él dice que le conviene traerlas, ¿verdad? Para que haya un solo redil y un solo pastor, ¿verdad? Así es. Como ustedes pueden ver, eso es, el que los hijos de Dios sean una unidad es bíblico. No pueden estar dispersos en distintos movimientos religiosos independientes. No sé si me están entendiendo. Amén. Están en otras cosas. ¿Me están entendiendo? ¿Qué dije? Vamos a ver. Que la unidad es bíblica. Pongan atención para que aprendan. Les voy a volver a repetir, dice. Pero este mismo Cristo ha provisto un redil para la protección y dirección de los cristianos. Él dijo, también tengo otras ovejas, gentiles y santos del reino, hablando de los que no han creído y de los que ya creyeron, que todavía están en el reino y no han venido a la iglesia. ¿Va? Que no son de este redil, dice, aquellos también me conviene traer y oirán mi voz, quiere decir que en la iglesia van a oír las enseñanzas, que su voz es lo que dice la palabra de Dios. Y habrá un rebaño, eso quiere decir, y habrá una sola iglesia. Y un pastor. Y un pastor. Eso lo dice Juan 10:16. Solo había, dice, un Dios quien ordenó la edificación del arca para el tiempo del diluvio. Si por casualidad algunos hombres consideraron solo la mitad del mensaje de Noé, teniendo la posibilidad Temiendo. de un diluvio, y tal vez construyeron botes de su propio diseño, estos se hundieron en las aguas de la ira divina. ¿Leyeron esa parte? Sí. Sí. Eso es similar a aquellos que están construyendo sus propios Rebaños. rebaños, Iglesias. sus propias iglesias, sin conocer la revelación completa del Evangelio. No van a poder ser salvos a última hora por no tener la revelación completa del Evangelio. Es similar si a que haya habido unos en el tiempo de Noé que hayan dicho, yo para qué voy a ayudarle a Noé a hacer el arca, mejor voy a hacer la mía. ¿Verdad? Pero el arca estaba diseñada para soportar el diluvio y los barquitos de ellos no, ¿verdad? Entonces es igual como pensar en hacer una iglesia sin haber muerto uno por ella, sin haberla comprado uno con su sangre y sin estar capacitado para hacerlo. El único que la podía hacer la iglesia solo era Jesús, porque solo Él era el único libre de pecado. Él era el cordero del sacrificio. Nadie más puede tener iglesia. Y los que las tienen porque es un negocio, ¿verdad? La mayoría pues se beneficia económicamente de las iglesias. La mayoría de la gente cree ciegamente que ellos son siervos de Dios porque no entienden cuál es el verdadero evangelio. Pero en realidad Dios no está de acuerdo con eso, ni Cristo. Porque Cristo dice, yo y el Padre, uno somos. Y ahora yo, el Padre y la iglesia, uno somos. Entonces, sería bueno como que usted nos explique acerca de la iglesia que usted pastorea. ¿Qué es usted de esa iglesia? ¿Ah? ¿Qué es usted de la iglesia que pastorea? Bueno, yo soy el líder de esa congregación local. ¿No es el dueño? No, de ninguna manera. Porque yo no tendría valor de hacer eso. Porque a mí me han dicho, entonces tu pastor, donde vas tú, esa iglesia es del pastor. No. En la iglesia uno no es dueño de la iglesia.
En la iglesia uno es colocado para servir a Dios en un ministerio de una iglesia local, pero uno no decide lo que se hace en la iglesia local, porque nosotros tenemos un orden establecido, tenemos una enseñanza, una doctrina, una organización, unos objetivos, los mismos objetivos y propósitos en todas partes. Los pastores en la iglesia no tocan dinero. Para eso hay una tesorería, y la tesorera es la que se encarga de recibir y distribuir el dinero correctamente como está diseñado. Lo más fácil. Ahora, en los movimientos religiosos no. El dueño es el que decide qué va a hacer con el dinero. Recogen cantidades de dinero Y el de la- y animan a la gente para construir edificios, y a veces terminan sin construir los edificios, pero el dinero se recoge. ¿Va? Ahora, yo no quiero decir que todos están haciendo eso, o que todos saben perfectamente lo que están haciendo, porque tal vez algunos lo están haciendo ignorantemente. Pero la verdad es que la palabra de Dios es categórica. Todos los que creen en Cristo deben creer como dice la Biblia. Cristo no dijo, el que cree en mí como dice la gente. No, Cristo dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. de agua viva. Entonces todos los movimientos religiosos tienen sus puntos de vista, tienen sus doctrinas. Pero ninguna doctrina de ninguno de todos los movimientos religiosos es completa. ¿Va? Algunos tienen un poquito de doctrina, otros tienen demasiadas doctrinas que ni pertenecen a la Biblia. Es importante que usted diga por qué no es completa la doctrina que ellos tienen. Porque ya para que una doctrina sea completa, tenemos que predicar a Cristo como Salvador y a la iglesia como el cuerpo de Cristo, además de enseñar todas las verdades bíblicas importantes. Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender, nosotros cuando nos hacemos miembros de la iglesia, nos hacemos a través de, hacemos un pacto, que la Biblia lo compara como el pacto matrimonial. Si ustedes quieren, lean Isaías 62:5. Pues como el mancebo se casa con la virgen se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, Isaías está hablando proféticamente cómo se iban a añadir los miembros a la iglesia. Iba a ser similar a un matrimonio entre un hombre y una mujer, entre un joven y una joven. ¿Verdad? Entonces, otro texto que habla de eso es Jeremías 55. El Señor Jehová me abrió el oído. No, Pregunta, Jeremías 55. preguntarán por el camino de Sion, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntados a Jehová con pacto eterno, Que jamás. se ponga en olvido. Ahora lee el otro. El 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majanes. Entonces el profeta Isaías está diciendo que llegará el momento cuando aquellos que han creído en Cristo y que estén hartos de andar como decimos vulgarmente, de un lado a otro, A la deriva. buscando, se van a rendir y van a decir, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y luego el comentario dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Quiere decir que la mayoría de hijos de Dios están perdidos. Dirigidos por sus pastores. ¿verdad?
porque ellos no conocen el misterio de Cristo y la iglesia. Imaginen sus pastores Entonces, las si uno hicieron no errar. conoce el misterio de Cristo y la iglesia, uno prácticamente está perdido. ¿Ya? Aunque lea la Biblia, no la puede entender No la porque entiende. la Biblia está escrita en misterio para que no cualquiera la descifre. Si cualquiera la pudiera descifrar, no sería posible que Cristo lograra hacer un solo redil. Pero lo va a hacer porque la gente se va a cansar de oír diversidad de enseñanzas que no van a ninguna parte. Y por último van a decir, venid y hagamos pacto eterno. ¿Ya? Hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. Juntémonos. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros hacemos el pacto, nosotros nos dicen, promete usted sinceramente delante de Dios y estos testigos que acepte esta Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que creemos que todo el libro es palabra de Dios. Y luego dice, que acepte esta Biblia como la palabra de Dios. Oír y practicar sus enseñanzas Están tocando. Vaya a ver, están tocando. correctamente divididas. El Nuevo Testamento, ya allí ya va hablando más claro, Ve. como nuestra regla de fe, Y vete con práctica, Carolina. gobierno y disciplina. Y andar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aceptamos toda la Biblia, pero que nuestra regla de fe es el Nuevo Testamento. Claro. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no todo tenemos que obedecerlo, sino solo las partes proféticas. ¿Verdad? Porque en el Antiguo Testamento está la ley, que fue la que se le dio a Israel, y luego están los profetas que profetizaron la gracia, y lo perfecto es lo que Cristo trajo. Así es. Así que por eso tenemos que tener el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y andar a la luz de nuestro mejor conocimiento y habilidad. Con ese pacto nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo. Amén. No porque nosotros seamos mejores que los otros hermanos, porque somos iguales, sino porque tomamos la decisión de comprometernos a través de un pacto. Porque les voy a poner un ejemplo, vaya. ¿Eso qué? Cuando un hombre y una mujer se comprometen para casarse, ellos están atados por la ley del matrimonio hasta que mueran. No hay divorcio. Y ellos mutuamente, la mujer conoce a su marido y su marido conoce a su mujer. Las demás mujeres no tienen acceso al marido, ni los demás hombres a la mujer. ¿Por qué? Porque a través del matrimonio se pertenecen mutuamente el uno al Para otro. el otro. O sea, ellos dos se complementan. Así es Cristo y la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Así Y es. Cristo es el esposo y la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, Cristo y la iglesia se comprometan. Ahora, por ejemplo, Cristo no está aquí en la tierra, pero está su iglesia. Ajá. Ahora Cristo ya hizo la parte que a él le tocaba hacer. Ahora la iglesia tiene que hacer la parte que a ella le corresponde. Está trabajando. ¿Verdad? Entonces, mucha gente dice, a mí Dios me dijo, eso no es verdad. Dios tiene un orden. ¿Entiendes? Tiene una esposa aquí. Delegada. Tiene una responsable de llevar adelante la gran comisión. Entonces, por mucho que los hombres quieran negar esa verdad, es imposible negarla. Nosotros vamos a prevalecer hasta el final. Lo crean o no. Lo crean o no. Porque la verdad se va a imponer a la mentira. Amén. Así es, amén. Siempre la verdad alcanza a la mentira. Continuando.
si por casualidad algunos hombres consideraran solo la mitad del mensaje de Noé, o consideraron solo la mitad del mensaje de Noé, temiendo la posibilidad de un diluvio, y tal vez construyeron botes de su propio diseño, estos se hundieron en las aguas de la ira divina. Únicamente el que fue construido según la palabra de Dios y su diseño sirvieron su propósito. O sea, solamente la que fue construida como Dios la diseñó alcanzó el propósito para el cual fue. Y esa fue el arca. Amén. ¿Verdad? Ustedes podrían haberse dicho, ¿y por qué un barco tan grande que medía como 150 metros de largo, por qué solo le hicieron una ventanita? ¿Va? El hombre, yo le voy a hacer unas dos, hubiera dicho Noé, o tres. Pero Noé sabía que él no era el que estaba dirigiendo, él era solamente un siervo. Él hizo como Dios Mandó. le dijo que lo hiciera. Y como la hizo como Dios le dijo que lo hiciera, resistió el diluvio. Sobrevivió el diluvio. Así es la iglesia. La iglesia va a sobrevivir. Lo crean o no, va a sobrevivir. Y el mundo religioso va a fracasar, lo crean o no. Porque ya está terminado el plan de Dios. Dios lo tiene terminado desde el principio. Los que no lo hemos visto somos nosotros, los que no hemos visto el plan completo. Pero él desde que inició esto ya estaba terminado. Amén. Continuando dice, Hoy su iglesia exclusiva cumple. hoy dice su iglesia exclusiva cumple ese objetivo. Vamos a leer unos textos. El hermano nos va a leer Juan 11, 50 al 52. Kevin nos va a leer Juan. San Juan 17, 21 y 23. Y usted, hermano, nos va a leer Efesios 1, 9 y 10. Comencemos con el varón. Necesitan libros acá, 3. Juan 11, 52, 50 al 52. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno de los hijos de Dios que estaban derramados. Sino también para que juntasen uno los hijos de Dios que estaban derramados. Entonces la muerte de Cristo, ustedes ven, el que habló allí es Caifás. Él dijo, ni pensáis que es necesario que un hombre muera. Vuelven a leer el 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Ajá, bien, ¿por qué dijo eso Caifás? Él lo dijo inconsciente, lo dijo porque él era el sumo pontífice. Pero sinceramente, él no sabía que estaba profetizando algo, ¿verdad? Porque lo que él estaba diciendo es que era necesario que Cristo muriera en la cruz para que pudiera haber salvación para los judíos y para todas las demás naciones. ¿Ah? Ustedes ven que Cristo no vino a buscar a los gentiles. Él vino a buscar a los judíos. ¿Por qué? Era su pueblo exclusivo. Porque Cristo tenía un pacto con los judíos. Ahora, cuando ellos lo rechazaron, Él extendió su mensaje a todas las naciones. ¿Verdad? Regáleme 3 libros, pastor, por favor. Gracias. Entonces nosotros podemos ver pues que Jesús vino para que a través de su muerte y resurrección pudiera ser salva la humanidad que quisiera creer en Él y a la vez pudieran reunirse en uno solo. ¿Entiendes? Que no prevaleciera la opinión del hombre,
sino lo que Cristo dice a la luz de su palabra. Así es. Él venía para traer unidad, no para traer división. El sectarismo religioso es división. Es independiente, no está sujeto al gobierno de Dios. No tiene gobierno. Y los gobiernos que tienen son gobiernos humanos, sin la dirección de Dios. Continuamos con el otro texto, pasaje. Juan 17, 20 y 23, al 21 al 23. Bien leído, Kevin, y en voz alta. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, y en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Ahí está. Así es. Ese es el objetivo de la muerte de Cristo, ¿verdad? Para que el mundo pudiera creer que Cristo había obrado en la gente. No podían ir otros a predicar más que los que Él dejó. ¿Ah? Lee otra vez el 20. Más 21. 21 o 20. Es que el 17, 20. 21. 21. El 21, sí. 21. para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí. No. No leíste el 20. ¿Va? No. Pues no, léeme el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está. Fíjese. Cristo en su oración dijo, mas no ruego solamente por ustedes, los apóstoles, sino por los que van a seguir creyendo en mí, por el mensaje de ustedes, la iglesia. Para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. El mundo no va a creer en Cristo a menos que se derribe el sectarismo religioso. Ujú. Cuando el sectarismo religioso cuelgue lo cuanto, o se junta con el Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias, o se junta con la Iglesia de Dios. Ajá. Porque esas son las dos uniones que van a haber. La Iglesia Apóstata y la Iglesia de Dios. Ustedes han oído un término que dice la gran ramera. Ujú. Ese es el Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias. Ahí va a haber de todo. Ujú. Hasta los que no creen en Cristo van a estar ahí. Van a haber musulmanes, van a haber movimientos religiosos cristianos, van a haber todo, allí se van a juntar. ¿Por qué? Porque esa organización no está interesada en poner en alto la palabra de Dios. Ellos no creen que la palabra de Dios es suficiente. Ellos creen que hay necesidad de agregarle de parte de nosotros al mensaje. Ustedes pueden ver cuántos dogmas le han agregado y son considerados como palabra de Dios. Ustedes pueden ver cómo han unido la Biblia con libros apócrifos. Y el término apócrifo significa que no son Parte del canon. revelados por el Espíritu Santo. Que no son revelados. Que son libros históricos de Israel, pero que no tienen nada que ver con las escrituras dadas por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Así que ahora, por ejemplo, nosotros vemos que tanto unos como los otros no se llevan bien, pero a la larga va a prevalecer
el hecho de que A la nos van a larga aceptar así como ellos son. van a ser uno solo. No a la importa larga. la doctrina que este grupo religioso tenga, no importa la que se tenga, no importa. Lo único que importa es que estemos juntos. Y eso no es bíblico. Para ellos Eso es es como la la unión. torre de Babel. Todos estaban dispuestos a construir la torre. Y Dios dijo, estos están unidos y tengo que detenerlos. ¿Va? Ahora díganme ustedes, ¿la construyeron? No. No. Dios metió su mano. Sí. Les cambió las lenguas. Y ya no entendían. Y no lograron entenderse y pararon la obra y cada grupo agarró por su lado. No hubo necesidad de nada más. Así el mundo religioso va a terminar perdido, equivocado. Cuando llegue el momento de Dios, el cumplimiento profético, ya el enemigo, el que los ha estado ocupando por todo este largo tiempo, resistiendo a la unidad bíblica, ya no los va a necesitar. ¿Por qué no? Ya no los va a necesitar porque el tiempo se acabó. Y ya lo que el daño ya lo hizo. ¿Verdad? A arrastrar a millones de gente que mueran equivocadas durante toda la historia del cristianismo. ¿Para qué más va a decir el anticristo? Ya hicieron su trabajo, ya no los ocupo, váyanse. La Biblia dice que le va a dar el mismo anticristo, la va a destruir. Busquemos un texto, a ver, busquen Apocalipsis 17. Y Yo no vino. voy a hacer el texto. Oh. Ya no tenía, hermano. Ya estaba yo. Leamos el 16 en adelante. Léalo alguien que lea bien y en voz alta. Y los 10 cuernos que en la bestia. 16. Sí, ese y los 10 cuernos que Oh. ve. Léalo. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. El 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, en el ponerse Y de el acuerdo, ponerse. y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Muy bien, cuando venga, digamos, la gran tribulación, Dios va a permitir que el anticristo gobierne un poco de tiempo. Ujú. A eso se refiere. Que le va a dar chance de que gobierne por lo menos de la última semana, por lo menos la mitad de la semana, que son 3 años y medio. Ujú. Para ese tiempo, ya él ya no necesita la iglesia, el apoyo de la iglesia, de la gran ramera, ya no lo necesita porque ya no hay más tiempo. Se acabó. Después de eso, a él lo van a meter en el abismo Mismo, Sí, lo van a tener por 1000 años. para establecer el reino de 1000 años y después va a salir para ser juzgado con toda su gente. Entonces continuamos con la parte que dice, y Efesios 1, 9 y 10. 9, 10. 1, 9 y 10. Ajá. descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense bien qué bonito dice esos dos versículos. Descubriéndonos, dice, el 9, El ministerio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Y yo les pregunto, ¿a dónde está la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Aquí está. Él nos ha descubierto el misterio que hay en la palabra de Dios. Ujú. Ajá, ¿y qué más? según su beneplácito, Según como él le Le place. place. Como supiste. que se había propuesto en sí mismo, Que se propuso en sí mismo. ¿Qué más? de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense bien, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa eso? Reunir todas El las que no cosas. esté en Cristo y en su iglesia está fuera. Cristo dijo en una ocasión, el que no es conmigo, dijo, Contra mí. contra mí es. Él va a reunir todas las cosas en su iglesia, porque su iglesia es la que está aquí haciendo el trabajo. Una vez que reúna todas las cosas aquí en la tierra, cuando venga el rapto, la va a llevar al cielo y la va a reunir con los que están en el cielo. Ustedes saben que cuando venga la resurrección, van a resucitar todos los que murieron en Cristo desde Abel hasta el día de la resurrección. Y luego los que estén vivos van a ser transformados. Esa va a ser la iglesia, que se va a reunir con todos los demás allá en el cielo. Por eso es importante entender la gran necesidad de la unidad. Y una unidad no solamente de que todos los demás creyentes vengan a la iglesia, una unidad en que todos nosotros también nos amemos y nos estimemos y nos defendamos y nos protejamos los unos a los otros. No pueden haber favoritos para uno. Todos deben ser favoritos. Para todos. Cuando tenemos acepción de personas, no estamos como Cristo quiere que estemos. Yo le decía al hermano hoy, un pastor, le decía yo, es como un padre de familia. Un padre de familia tiene hijos obedientes y tiene hijos desobedientes. Pero él a todos los ama. El amor de un pastor tiene que ser así. No puede amar solo a sus familiares. No puede amar solo a los que se llevan bien con él y a los que le dan ofrendas y a los que hablan bien de él. Tiene que hablar hasta a los que no hablan bien de él. Porque la lucha del pastor es lograr que un día dejen de ser así. Así que así va a ser la unidad. Ya vimos la parte que dice Para ser el único redil de las para ovejas. ser el único redil. De las ovejas de Dios. Ahora vamos a la parte que dice para perpetuar la obra del ministerio. O como quien dice, para efectuar la obra del ministerio. Perpetuarla significa eternalizarla, la obra del ministerio. Dice, la iglesia tiene que continuar la obra que Jesús inició. Vaya, ya les expliqué eso, ¿verdad? Jesús hizo la parte que a él le correspondía. Ahora la iglesia tiene que continuar con lo demás. Aquellos que dicen que Cristo no estableció una iglesia, están loquitos. Si no hubiera establecido una iglesia, ¿cómo iba a terminar su propósito, su plan? Él tenía que regresar al cielo. Su analogía en Marcos 13:34. Leamos ese verso. Marcos 13:34. Y alguien busque Lucas 19:12 y 13. Aunque creo que es esta aquí. Sí, Lucas no lo busque, creo que es esta aquí. Pero Marcos 13:34, lean Marcos 13:34, léalo, hermano. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Ahí está. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue ese hombre que partió lejos? Jesús. Cristo. Jesús. Se fue al cielo. El cielo está lejos. Un amiguito. Pero ¿qué pasa? ¿Tendría él una casa?
Sí, por supuesto. Ajá. Dejó su casa. Eso quiere decir que dejó su iglesia. Porque la Biblia dice, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, cuando él dice dejó su casa, quiere decir que dejó su iglesia. ¿Y qué más? Y a cada quien dijo. Y dio facultad a sus siervos. Y dio facultad a los miembros de su iglesia. Siga. Y a cada uno su obra. Y a cada uno su obra. ¿Ustedes creen que ustedes no tienen una responsabilidad? Oh, claro que sí, ¿Ah? hermano. ¿Usted cree que no tienen una responsabilidad? A cada uno él le ha dejado su obra. Cada uno debe estar ocupado en eso. Ahora, y al portero Mandó que mandó velase. que orara. Y el portero es el encargado de toda la obra después que él se fue. Es el que está arriba de todo. Es el supervisor general. Por eso yo les digo a los jóvenes, no sean conformistas, no se duerman, porque si ustedes entienden solo para ustedes las cosas y no las comparten con los demás, van a rendir cuentas. Cristo dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces es importante que tengamos eso. Luego dice, dice, Marcos 3:24 muestra esto. Él proyecta lo mismo en Lucas 19, 12 y 13. Leamos esa parte para que la veamos toda. Lucas 19. 12 y 13. Ok, dice. Dijo pues un hombre. Permítame. Dijo pues un hombre. Dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos les aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el ogro? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado. Mas al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. Ahí está. ¿A cuánto les gustaría que les digan hacia el final? Pues trabajemos. Porque el reino del que habla allí es el reino universal que va a establecer Cristo aquí en la tierra. Pónganse a pensar que Cristo va a ser el rey universal. Por eso él dice, a ti te daré 10 ciudades para gobernar este mundo.
A uno le va a dar 10, a otro le va a dar 5, a otro 2, qué sé yo. Dependiendo del número de gente que va a gobernar con él. Pero la Biblia dice que va a ser un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, cuando él venga a establecer el reino, aquellos que trabajaron para él, los va a poner como gobernadores en distintos lugares. Ahora los que digan, no, yo para qué voy a trabajar, que nadie me paga, pues ahí va a haber las consecuencias del día final. El pago ya está. Usted no va a perder ni un centavo porque va a tener la eternidad. Pero si usted es mezquino y no quiere sacrificarse para Cristo después que Él entregó su vida por usted, se va a perder. No crean ustedes que Cristo va a venir a sacrificar a nadie, Él ya hizo su trabajo. Ahora nosotros tenemos que involucrarnos en su causa, voluntariamente. Así que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Cristo prospere en su proyecto de salvar a la humanidad. No les quiero meter miedo con eso, pero ustedes oyeron lo que dice la Escritura. No es algo que yo lo estoy inventando. Significa, dice también, cumplir con los deberes del oficio o posición, hacer las obras requeridas por dicha posición, específicamente con referencia a la iglesia. Ahora ahí nos da Efesios 4, 11 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Bien leído. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación. Cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. ¿Hasta qué versículo? Entonces pueden ver ustedes pues que en nuestra época muchos están nombrando apóstoles. Pero el pasaje no da lugar a que los hombres nombren apóstoles. Él dice, y él mismo dice, puso uno, ciertamente. ¿Qué? ¿No están leyendo conmigo? Sí. O ya se olvidaron. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles. Bien. Quiere decir que él es el que da a los apóstoles. El hombre no los da. Sin embargo, hoy abundan los apóstoles. Pero apóstoles hechos dados por los hombres. Porque los apóstoles solo los dieron una vez. No más. ¿Cuál era el requisito para ser apóstol? Había que haber sido enseñado por Jesús. Había que haber comido con Jesús. Había que ser testigo de su resurrección. Ninguno que no haya sido testigo de su resurrección puede ser apóstol. Pero usted va a ver que el mundo está lleno de apóstoles. Pero apóstoles falsos, por supuesto. ¿Solo hubo una excepción con el apóstol Pablo? Por eso, pero yo estoy hablando del principio. Porque el apóstol Pablo fue un apóstol que dice él como un abortivo que apareció después para enviarlo a los gentiles. Con él son 13.
Pero después de esos 13, nada más. ¿Va? Ahora la gente dice, no, pero que tenemos que tener apóstoles. Y aquí no los tenemos, pues. Aquí no están el fundamento de los apóstoles, no está aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pablo dijo, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Quiere decir que tenemos que estar edificados en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Ah? Ya les voy a mostrar, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es bonito porque ustedes pueden entender ese párrafo de Efesios 2:20, que dice edificado en el fundamento de apóstoles y profetas. Fíjense bien. ¿Este es el fundamento de qué? Nuevo Testamento. De Apóstoles. Y este es el Profetas. profeta. Para que nosotros seamos la iglesia, tenemos que estar edificados en el fundamento de apóstoles, o sea, con todas las doctrinas reveladas a los apóstoles en el Nuevo Testamento, y tenemos que haber sido profetizados por los profetas. Sí. Si los profetas no profetizaron la institución o la iglesia a la que nosotros pertenecemos, no es la iglesia de Dios. Amén. Porque solo una iglesia tiene que haber sido profetizada. Así como solo un fundador de la iglesia fue profetizado, ¿va? Así también solo una iglesia fue profetizada. Ningún movimiento religioso de los que hoy dicen ser la iglesia pueden probar que son la iglesia. Nosotros, si nos ubicamos a la luz de las enseñanzas, podemos probar que somos la iglesia. Así es. Claro, si a ustedes no les importa, no les interesa, no le toman interés especial, no lo van a poder hacer. Pero si ustedes se consagran al estudio de la palabra de Dios correctamente dividida, van a poder probarle al mundo que somos la iglesia de Dios. Amén. Amén. Para eso entonces, ¿está relacionado Salmo 72:16 o no es esa la...? No. Eso es, Sí, está es relacionado relevante. como Ese es profecía, un como cumplimiento levante. profético. Ok. ¿Verdad? Cuando la iglesia, el lugar donde la iglesia se levantó de la apostasía. Pero, lo que estamos hablando es con relación a los ministerios. ¿Va? Estamos hablando de apóstoles, estamos hablando de profetas, estamos hablando de evangelistas, estamos hablando de pastores, de maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Para la perfección de los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ajá. ¿Para qué? Hasta ¿Para que qué? todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por el momento la mayoría de la gente que dice creer en Cristo es como hojita llevada por cualquier viento de doctrina. Pero aquellos que se fundamenten en la palabra de Dios ¿Y en su iglesia? no van a ser arrastrados por cualquier corriente de pensamiento religioso. ¿Por qué razón? Porque conocen la palabra de Dios. Muchos no les agrado yo porque yo me gusta debatir con la palabra de Dios. Pero me gusta debatir porque puedo comprobar lo que digo. Algunos por orgullo no lo aceptan, pero eso no me preocupa porque yo sé que lo he explicado bien. Allá ellos si lo quieren aceptar o no. Pero cada uno de nosotros debería de saber manejar la espada del Espíritu. ¿O no entienden ustedes que la palabra de Dios es la espada del Espíritu? Amén. ¿Va? Usted no puede pelear con otra cosa, sino con la palabra de Dios. Correctamente dividida, o sea, no fuera de contexto, sino aplicarla correctamente dividida. Continuando, entonces sigue diciendo la enseñanza.
Leímos Efesios 4:11 al 16, leyó el hermano. Después indica que la perpetuación del llamado no, que se me pasó. en la 61. Pues. Entonces luego sigue diciendo. Efesios 16, 11 al 16, Efesios 4, 11 al 16 indica que la perpetuación del llamado ministerial de la iglesia continuará hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las personas pueden discontinuar su parte, pero la iglesia alcanzará la marca o meta por medio de aquellos ministros que sean fieles a su llamado. Miren lo que dice 1 Corintios 3, 9 al 15. Porque nosotros coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. El apóstol Pablo está hablando allí al ministerio y al individuo también. Él dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Entonces quiere decir que todos aquellos que han levantado movimientos religiosos y le han dado su propio fundamento, Cristo no puede responder por eso. Porque el fundamento para toda la iglesia en todas partes del mundo es el mismo, es Cristo. Un hombre no puede ser el fundamento de la iglesia. Entonces, cualquiera que edifique sobre ese fundamento debe de también saber qué va a edificar. Por ejemplo, si el hermano decide construir una casa, no la va a construir con madera que no va a resistir el peso del techo, se va a caer. Por eso es que dice allí que hay que edificar, ¿la tenés todavía? Sí. Y si alguno, versículo 13 o 12. ¿Dónde habla de edificar? Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra hojarasca, no hojarasca. Hojarasca, la obra de cada uno. Seco. Hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Allí da como 6 clases de formas de edificar. Está el oro, la plata, está la plata, piedras las preciosas, piedras preciosas. madera, Después dice madera, heno, hojarasca. hojarasca. Díganme ustedes, ¿soportará el fuego eso? No, eso se quema rapidito. Eso no soporta el fuego. Entonces, todos los miembros de la iglesia deben de entender que necesitan edificar oro, plata o piedras preciosas. ¿Y qué significa eso? La disposición para servirle a Cristo correctamente, sin avergonzarse, sostener la verdad públicamente,
aunque eso le traiga oprobio de los demás. ¿Acaso no Cristo sufrió por nosotros? Amén. Dice la Biblia que cuando lo maldecían, Él bendecía. ¿Ah? Y cuando lo estaban haciendo pedazos en la cruz del Calvario, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en ese espíritu, nosotros también debemos proclamar el mensaje. Este mensaje es un mensaje, ¿cómo les quiero decir? Controversial. Porque no se ajusta a la gente. No se puede ajustar a la gente. Porque no es la gente la que nos está salvando. Tiene que ajustarse a Cristo, a su palabra. Porque eso es lo único que hay garantía de vida eterna. Así es, Así amén. Entonces usted no puede tratar de agradar a la gente para llenar un local de gente. Si 2 o 3 peloncitos quieren oír, a esos se les tiene que predicar y enseñar. La iglesia nunca ha sido una iglesia de iglesias locales numerosas. No. En el tiempo de los apóstoles se reunían en las casas de los que creían. Ahora, como la gente se ha acostumbrado a grandes edificios, piensa que eso es de gran importancia. Es de importancia si sabemos aprovechar las ventajas de tener suficiente espacio. Pero si solo por el orgullo de nosotros queremos tener un edificio, de nada sirve. Lo que tenemos que preocuparnos es por estar bien enseñados y por estar capacitados para guardar y defender la fe. Así es. Independientemente de que los quieran o no nos quieran, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Vean lo que dice Juan 15, 17 en adelante, 18 si no me equivoco. Y también para corroborar que no son muchos, en Isaías 54:1 allí hay una comprobación. Pero Sí. vamos a ver. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del Si mundo, fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. ahí está. Una señal de que usted está haciendo bien el trabajo es que lo aborrecen. ¿Verdad? Si usted lo anda en la palma de la mano que no hay donde ponerlo, usted se está congraciando con los hombres. Pero si usted predica el mensaje completo, sin temor a caerle mal a la gente, o no se ofende porque les cae mal, usted está bien. Porque la señal de que usted está caminando bien es de que usted no calla la verdad del Evangelio. Cristo dijo, si estos callaren, las piedras hablarán. Entonces no trate usted de ser mielita para la gente. El propósito no es congraciarse con la gente. El propósito es presentar la verdad bíblica a la gente y dejar que Dios trate con ellos. Porque usted no puede ablandar la palabra de Dios. Si la ablanda la palabra de Dios, usted se mete en problemas con Cristo. El mensaje no es suyo, ni mío. Nosotros solo somos siervos. Ese es el punto. Ya vamos a terminar, no se preocupe mucho. Vamos a ver el próximo párrafo y hasta ahí vamos a llegar. Sigue diciendo la parte F, para edificar el cuerpo de Cristo. Parece contradictorio que un propósito de la iglesia sea edificar la iglesia. Pero al examinar de nuevo Efesios 4:15, encontramos tal contradicción anulada. La iglesia crecerá en todas cosas en aquel, o sea, Cristo, a través de una
comunión tan íntima o cerrada que el nutrimiento edificador fluirá libremente de un ligamento al otro y de una parte a la otra. Los miembros se edificarán los unos a los otros, ya que todos participarán únicamente del alimento que Dios provee y que la iglesia dispensa. Después de todo, es normal que uno pueda alimentarse a sí mismo, así también La La iglesia. iglesia. o sea, si ustedes ven, por ejemplo, todos los miembros del cuerpo humano, todos se ayudan. Cuando usted siente un dolor por un lado, usted se soba con la otra mano. Cualquier cosa que le pasa, todos los demás miembros sienten el dolor y se protegen. Usted no puede tener enemigos en la iglesia, y si los tiene, anda perdido. Acuérdese que usted y la iglesia son propiedad de Cristo. Amén, así es. Que hay alguno que no le agrada, que no le cae bien. Usted no es dueño de la iglesia, déjelo. En su tiempo se va a corregir. Enseñemos y esperemos, enseñemos y esperemos. Pero no metamos nosotros nuestra mano, porque el dueño de la iglesia es Jesús. ¿Verdad? Él es el dueño del cuerpo. Entonces Él es el que da la salud al cuerpo, Él es el que nos va a ayudar. Tenemos que tenerle paciencia a los que todavía no han llegado al mismo nivel de conocimiento. Así es. El objetivo es que a través del amor crezcamos todos y lleguemos a ese nivel. Amén. Gloria a Amén. Dios. Usted está lleno de prejuicios, amargado. Usted no ha entendido qué es ser un hijo de Dios, ni un miembro de la iglesia. Anda perdido. Así que liberémonos de todas esas cosas. Amémonos los unos a los otros, como dice el canto, amémonos de corazón. Es un canto que cantan los católicos, me gusta ese canto. Y dice, amémonos de corazón, no de labios solamente. Solamente. Así que hasta aquí llegamos con la enseñanza. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Amémonos Este, de corazón. Isaías 54:1, me gustaría que nos explique. Pero el problema es que estamos en otro tema. No quiero salirme del ok. tema. Está bien, lo quería Porque para mí. voy a borrar lo que hemos Él le pregunta después. estudiado. Ajá, en hasta la hoy. cena. Ese tema lo vamos a ver más adelante. O se espera hasta más adelante. Pero en relación al tema, hay mucho que hablar. No, yo lo decía por los 4 pelones que ustedes Ah, no, por eso, pero es que ese tema es profundo. Está bien, hermano, no se preocupe. Por ejemplo, el hermano quiere que leamos el texto para que ustedes vean. Isaías 4:1. 4:1. No, 54. 54, verso 1. Es una profecía. Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Esta es una profecía que está profetizando el tiempo del establecimiento de la iglesia. Cuando Cristo vino a buscar a los judíos, Él no se enfocó en los gentiles, solo en los judíos. Por eso el texto está diciendo, alégrate, oh estéril. ¿Por qué estéril? Porque de toda la nación judía, solo los 12 fueron los primeros miembros de la iglesia. Entonces, ella era una incipiente, aquel grupito de personas, en comparación con toda la nación judía. ¿Ah? Pero esa era la que estaba bajo el pacto de la gracia. Israel estaba bajo el pacto de la ley, pero el pacto de la ley no era perfecto, era imperfecto.
Entonces por eso dice, alégrate, oh estéril, la que no paría, o sea, la que no tenía miembros, la que estaba con unos 4 pelones. ¿Por qué? Porque más son los judíos que no quisieron recibir a Cristo, que ustedes que lo recibieron, pero ustedes son la iglesia. ¿Qué les preocupa? Si ellos eran la iglesia, no importaba que fueran millones los que formaban la iglesia en el desierto, que era Israel. Lo importante era la iglesia de Dios. La que le creyó a él. No sé si me entendí. Amén. Ahí eso es lo que está enseñando, porque la iglesia es la que está bajo el pacto de la gracia. Israel estaba bajo el pacto de la ley, pero el pacto de la ley no fue dado para salvar. Fue dado solamente para enseñar a conocer el pecado. ¿Cómo estaban? ¿Sí? Entonces, aunque además al venir Cristo, se concluyó el pacto de la ley y se introdujo el nuevo pacto de la gracia. La dispensación de la gracia. Así es. Bueno. Eso es, en ese pacto estamos. Y este pacto va a terminar la predicación del Evangelio. Es el único pacto que no caduca. Este pacto no caduca porque pues, la iglesia va a continuar hasta la eternidad. Ajá. ¿Verdad? Los que nos podemos quedar es individualmente, los que no nos ajustemos. al Los pacto. que no te han montado en el machito, como debe ser. Por eso es importante que mientras podamos arreglar nuestras cargas, las arreglemos. Bájese el machito. Nosotros tenemos una mala costumbre que decimos, en el camino se arreglan las cargas. Y es cierto, hasta cierto punto, el camino es Cristo. Ajá. Entonces nosotros podemos ir corrigiendo paso a paso lo que no anda bien, para que un día todos estemos en el mismo nivel de conocimiento. Amén. Así que hasta hoy, hasta aquí llegamos. Si no tienen una pregunta, aquí continuamos y vamos a dar por terminada el servicio. No hay más preguntas. No. Bien. Entonces vamos a darle, le damos gracias a los hermanos que nos hayan estado viendo por internet. Les damos gracias a ustedes que han estado estudiando. Si acaso la enseñanza es muy fuerte, pues no tenemos alternativa porque es palabra de Dios. De Dios, gloria sea su nombre. Así que vamos a orar para que quedemos despedidos. Pongámonos de pie y nos despedimos en oración. Padre Santo que está en el cielo, en esta hora, Señor amado, te damos las gracias. Y venimos ante tu presencia porque queremos darte las gracias por este tiempo en el cual hemos meditado en tu palabra. Nos hemos deleitado por tu palabra, hemos sido bendecidos por tu palabra y estamos agradecidos por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Bendice a todos los que han estado presentes. Haz la obra en cada uno de acuerdo a tu divina y santa voluntad y permite, Padre Santo, que todo lo que hagamos un día podamos recoger la cosecha, Padre Santo, porque estamos sembrando tu palabra y esperamos recoger esa cosecha. Así que te damos las gracias por todo, Padre amado, y te suplicamos que nos bendigas, que nos des tu discernimiento espiritual a nosotros para que podamos prevalecer en el conocimiento del Hijo de Dios y de tu palabra santa. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Dios le bendiga. Ay, ay, ay. Ya, bien cute. Amor, ¿cómo está? Ya no la había visto. Mano. Y ese Dios milagro la bendiga. bueno es que vino antes de que se terminara el año. Igual que el Sí, ¿dónde? esposo, lo volvimos a Victoria. ver a toda la familia.